Bueno, pues vamos a empezar la enseñanza de este día. Bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y bienvenidos también a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelantito. Esperemos que no tengan, no haya una falla en la transmisión, ¿verdad? Porque a veces falla la transmisión. Y bueno, como de costumbre, en este día vamos a tener, aparte de la enseñanza de este día, vamos a tener una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? De unas cuantas preguntas para reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta de este día. Y dice la pregunta, dice, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tumba? ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo, dice la Biblia, en la tumba, en las profundidades de la tierra? 3. ¿3 días? ¿3 días? ¿2? ¿1 y medio? ¿Cuántos días estuvo? 8 días. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versos 63 y 1 Corintios 15, dice que estuvo 3 días con sus 3 noches, ¿verdad? 3 días con sus 3 noches. Segunda pregunta de esta trivia bíblica. Dice, ¿cuántas veces se encontró Jesús a los discípulos durmiendo en el huerto de Getsemaní cuando va a orar el Señor ahí, ¿verdad? Va a rogarle al Padre, dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces los encontró durmiendo? Eso está en Marcos capítulo 14. Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. La palabra de Dios dice que los encontró 3 veces durmiendo. Dice que estaban tan cansados, ¿verdad? Que estaban agotados como que de la tristeza, la depresión, ¿verdad? Estaban deprimidos, estaban tristones, ¿verdad? Y que por esa tristeza dice que, en parte, ¿verdad? Dice que se durmieron. Y bueno, la palabra de Dios dice que los encontró dormidos 3 veces. A la tercera les dijo, ya déjenlo por la paz, ya estuvo. Ahí vienen los que me van a ganar. Tercera pregunta. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, ¿de qué color era el manto de que los soldados romanos le pusieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice que lo azotaron, ¿verdad? Dice que lo vituperaron, dice que lo humillaron. Era rojo, púrpura, ¿no? ¿Era rojo? ¿Rojo, púrpura? ¿Usted qué dice? ¿No? Vamos a ver qué dice. Dice, era escarlata o púrpura, era un color rojo purpúreo. Escuchen, aquí hay algo interesante. En Marcos capítulo 15 dice que era de color escarlata y en Mateo 27, 28 dice que era púrpura. La realidad de las cosas es que me puse a investigar esto y el rojo purpúreo, ¿verdad? O el escarlata o púrpura tiene ¿cómo se llama? Una gama, ¿verdad? Va desde un color así, color violáceo hasta casi el rojo carmesí, ¿verdad? Y por eso en un evangelio dice que era escarlata, pero era púrpura, pero verdaderamente es un color rojo purpúreo, así se le llama. Pregunta. No sé, pero dicen los historiadores que era rojo purpúreo, por eso unos dice escarlata y otros púrpura. Y ya saben, los detractores de la Biblia, no, la Biblia tiene contradicciones. No tiene contradicciones, simplemente era como ellos lo estaban manejando. Pregunta número 4. Dice, ¿cuántos hijos tuvo José el soñador? José el soñador, ¿verdad? Dice que los hermanos, los hijos de Jacob lo ven en Egipto y dice que va a parar allá y después del tiempo señalado por Dios, dice que Dios lo saca de la cárcel, le da a su cuñada, se la da como su esposa, ¿verdad? Y dice que Dios le da unos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Que fueron, de hecho, parte de la tribu del pueblo de Israel. 2. ¿Cómo se llamaban? Dice, a ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice la respuesta que uno se llamaba Efraín y Manasés. Y estos dos vinieron a sustituir por decirlo así, a lo que hubiera sido la tribu de José y a la tribu de Leví. A la tribu de José y a la tribu de Leví, precisamente, ¿verdad? Bueno,
Siguiente pregunta, dice, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Daniel tenía 3 amigos, a esos que avientan al fuego, ¿verdad? Al horno de ahí de Nabucodonosor, que se enoja porque no adoraron su estatua. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? A ver si nos acordamos de sus nombres en hebreo y su nombre. No, está muy sencillo. Quien ha leído Daniel, dicen era fulano, fulano y perengano, mis héroes, ¿verdad? Porque no se rajaron. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Misael. Uno era Misael. ¿Faltan 2? ¿No? ¿Usted no? Bueno, vamos a ver qué dice en Daniel capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice que en hebreo dice que uno era Ananías, Misael y Azarías. Y después cuando entran al servicio, ¿verdad? Para el rey, dice ahí que un eunuco les cambia el nombre y les ponen los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran difíciles. No eran difíciles, es Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho a mí se me facilita más Sadrach, Mesach y Abednego que Ananías, Misael y Azarías. Sexta pregunta. Dice, ¿cuántas eran? Ahí me faltó una letra, una palabra, pero dice, ¿cuántas eran las hijas de Felipe el evangelista que menciona en Hechos capítulo 21? 3. Por ahí va, más o menos 3. Como 6, ¿no? Como 6 chamacas, porque era prolífico el Señor. No, vamos a ver. Los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Esta pregunta, ¿cuántas eran las hijas de Felipe el evangelista? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Sí alcanzas a ver? Ahí ves, clarito. Dice, eran 4 hijas solteras que profetizaban, o sea, predicaban inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Profetizaban también, ¿verdad? Vaticinaban, o sea, anunciaban el futuro inspiradas por el Espíritu Santo. Séptima pregunta. ¿En qué ciudad nació el Señor Jesucristo? ¿Nació en Belén o nació en Nazaret? ¿En Nazaret? ¿Nazaret? ¿Usted qué dice? Estamos aquí para aprender, ¿eh? No estamos para avergonzar a nadie, ¿verdad? Para hacer sentir. Venimos precisamente para aprender. ¿En dónde? Nació en un pesebre, ¿verdad? Y los peces beben en el río, ¿no? En Nazaret. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. La palabra de Dios dice que nació en Belén de Judea. ¿Por qué en Belén de Judea? Bueno, porque ahí estaba profetizado, ¿verdad? En los profetas dice, tú Belén de Efrata, la más pequeña de todas las ciudades, dice, de ti nacerá el rey, el príncipe que guiará a mi pueblo. Por eso tenía que nacer en Belén de Judea. Otros eruditos dicen que porque ahí se criaban los corderos pascuales, ¿verdad? Que era un mensaje de parte de Dios, según ellos, ¿verdad? Pero la verdad es que se tenía que cumplir la profecía. Aparte de eso, hay otro Belén que es Belén que está en Galilea, ¿verdad? En Galilea, y por eso algunos programas como de National Geographic, ¿verdad? Dicen que no es cierto, que no nació en Belén de Judea, que nació en Belén de Nazaret. Es una babosada, ¿verdad? Gente que ni siquiera ha estudiado la Biblia, pero se sienten eruditazos. Última pregunta. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Originalmente, ¿verdad? No, porque ahorita son como no sé cuántos idiomas. Hebreo. ¿En hebreo? En hebreo, ¿cuál otro? Griego, y hay hubo unas partes, unos cachitos. Hebreo y griego. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Los eruditos bíblicos, los bibliólogos dicen que fue escrito en hebreo, fue escrito en griego koiné, porque koiné significa común, ¿verdad? Porque había un griego clásico que era pues algo así como ese idioma que se habla todavía en algunas partes de España, como vosotros, bueno, vosotros y vosotros, ¿no? Y en arameo, y las porciones en arameo, dicen los eruditos bíblicos que fueron escritas en arameo, es Génesis 31:47, unas partes de Daniel capítulo 2, versículos 4 al 7,
versículo 8, Esdras capítulo 4 al capítulo 6, 18, Esdras 7, versículo 12 al 26, Jeremías 10, 11, ¿verdad? Y escuchen esto, originalmente el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, porque Mateo dirigía una iglesia, una congregación, ¿verdad? Y escribe en arameo, porque en ese lugar se congregaban gente tanto de origen judío como gentil, ¿verdad? Y escribe el Evangelio de Mateo, que posteriormente fue traducido al griego, ¿verdad? Y ahora sí vamos a la enseñanza de este día. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo ya, ¿verdad? Que ya se conectaron. En este día vamos a estar hablando un tema que le hemos puesto por título Aprovechando nuestro tiempo al máximo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. No, me equivoqué, espérame, esa no es, está mal. Esa no es, está seguro también. Sí, porque yo, ese lo mandaron. Ahora sí. Perdón por la interrupción, ¿verdad? Una vez vaya de logística, como dicen ahora, ¿no? Dice la palabra de Dios, bueno, la enseñanza se titula Aprovechando nuestro tiempo al máximo. Y dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión actualizada también, muy buena traducción, verdaderamente, ¿verdad? Muy buena traducción del grupo de traductores de eruditos bíblicos. Dice Efesios 5, versículo 15 al 17. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Bien. Esto quiere decir que deben aprovechar, escuchen, toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, una de las cosas que podemos saber y entender es que cada ser humano, ¿verdad? Cada ser humano en este tiempo tenemos un tiempo definido. Tenemos un tiempo definido en este mundo que nos ha sido otorgado por Dios. Dios nos ha asignado un tiempo a cada persona y solamente Dios sabe en qué tiempo nacimos y en qué tiempo moriremos, ¿verdad? Y a partir de que conocemos a Cristo, Dios sabe perfectamente qué tiempo todavía más nos va a añadir para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y otras cosas que tengamos que formar en nuestra vida, ¿verdad? Que se tengan que formar, cosas que tengamos que hacer para su reino, ¿verdad? Cosas que tengamos que hacer a lo mejor para nuestra familia y en este mundo. Y Dios sabe perfectamente qué día vamos a partir. Por ejemplo, dice en Job capítulo 14, versículo 5. Job 14, versículo 5 dice lo siguiente, dice, tú has determinado la duración de nuestra vida, tú sabes cuántos meses viviremos y no se concederá ni un minuto más. Dios sabe perfectamente el día y la hora en la cual vamos a partir de este mundo. Por lo tanto, los que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesús, hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, ¿sí? Para servir, primero que nada, para arrepentirnos de nuestros pecados, para que seamos perdonados, para que seamos salvados, recibamos vida eterna, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna, a través de la fe, obediencia y arrepentimiento. Debemos de entender que nos hemos convertido en sus siervos. Un discípulo de Jesús es un siervo de Jesús, siervo, ¿verdad? Un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, siempre debemos de tener presente que no vamos a ser eternos en este mundo y que día con día el tiempo en esta vida se nos va cortando.
Cada día, desde cada día que amanecemos, debemos de tener presente que se nos va acercando cada vez más el tiempo de partir de este mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos tendremos que ir de este mundo para entrar en la gloria de Dios, donde no habrá más llanto, tristeza, sufrimiento. Pero de mientras, como dice Dios en su palabra, debemos de ocuparnos en aprovechar sabiamente nuestro tiempo para emplearlo principalmente en todas aquellas cosas que Dios desea que hagamos mientras estemos en esta tierra. ¿En cuáles cosas? Principalmente en las que tienen que ver con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Las que tienen que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la vida espiritual? Bueno, la vida que nosotros llevamos delante de Dios, ¿verdad? Nuestra forma de ser, de pensar, de vivir y de actuar, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le interesa principalmente, no tanto lo material ni lo económico. Y digo esto porque los cristianos a veces andamos medio despistados y a veces ni siquiera sabemos qué cosas debemos de hacer, ni siquiera qué cosas son las que Dios desea, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad que hagamos, ¿verdad? Y a veces andamos despistados en otras cosas del mundo. No está mal o sea, no debemos de ser responsables por ahora sí que válgase la redundancia, con las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos, con la familia, con el trabajo. Pero el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, dice, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia. El deseo de Dios es que estemos empeñados primero en el reino, en las cosas del reino de Dios, a los que somos discípulos y siervos de Jesucristo. Y por otro lado, ¿verdad? Aunque a veces sí sabemos lo que debemos hacer según la voluntad de Dios, a veces mal empleamos el tiempo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? En cosas que verdaderamente no serán provechosas para nuestro futuro eterno. Debe de haber un balance, ¿verdad? Cumplir con nuestras responsabilidades adquiridas en este mundo. Bueno, las adquiridas y las que te cargan, ¿verdad? Porque a veces cuando tienes un hijo dices, ay, yo no esperaba que me llegara un hijo, ¿verdad? Pero pues ni modo, tengo que sacarlo adelante. Ni modo que lo eche a la calle, ¿verdad? O me llegó un perrito, ¿verdad? Que andaba ahí perdido, pues ya me lo eché, así que casi me lo echaron a mí encima, pues ni modo, ¿verdad? Pero a veces el tiempo que Dios nos da, ¿verdad? El tiempo que Dios nos ha otorgado y ese lapso de tiempo que es corto, que no seremos eternos en esta tierra, a veces empleamos más tiempo del debido en cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual, ni para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Es cierto, ¿verdad? Que estas cosas que acabo de mencionar, bueno, que por ejemplo, ¿en qué a veces empleamos el tiempo de más? Principalmente en la prosperidad económica. Como se dice vulgarmente en nuestro país, ¿verdad? A veces andamos tras la chuleta, ¿verdad? Están las cosas económicamente difíciles en esta tierra, en este mundo, en estos tiempos, y sí es cierto. Que hay que trabajar un poquito más, sí, que hay que buscar, claro, pero a veces ocupamos tiempo de más para eso. A veces gente cristiana se enfoca más en los logros y éxitos profesionales, ¿verdad? No sé, en alcanzar un título en alguna otra cosa, ¿verdad? En estudiar otra cosa, en disponer más tiempo para estudiar algo, ¿verdad? Algo en este mundo en vez de dedicárselo a las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Empleamos tiempo de más a veces en deportes, en diversiones, en pasatiempos, en actividades familiares. Todas estas cosas son malas en sí mismas, no son malas, son genuinas, claro que sí, pero debemos de entender que como discípulos de Jesús y sabiendo, ¿verdad?, que el tiempo es corto, que el tiempo que nos queda en este mundo es corto y que debemos de aprovechar el tiempo cada vez más al máximo para los planes y deseos y la voluntad del Señor, ¿verdad? Debemos de entender que debe de haber un balance en nuestras vidas. Nuestra vida debe ser balanceada, ¿verdad? Por ejemplo, como un ejemplo negativo. A veces hay gente, habemos personas cuyo ídolo es nuestra familia. Yo conozco familias, conozco gente cristiana, ¿verdad? Que ahora sí que después de la familia, ¿verdad? No hay cosa más importante más que ella. Es muy cierto que después de Dios lo más importante es la familia, la esposa y los hijos. Después de Dios, lo más importante que debe de haber en nuestras vidas es la familia. Hay gente cristiana que dice, no, después de Dios lo más importante es servir a Dios, es el ministerio.
ministerio, no es cierto, está mal. Es Dios, la familia, ¿verdad? El trabajo, el ministerio, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? La prosperidad, buscar un poco de prosperidad material, que no está mal, ¿verdad? Claro que sí, hasta donde Dios te lo permite. Pero hay veces que este tipo de gente cuyo Dios es su familia, por ejemplo, exagera y abusa en el tiempo que Dios le ha otorgado en esta tierra. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. A veces este tipo de gente le dedica todo el tiempo libre a su familia. Hace tiempo, ¿verdad? Hace algunos años, muchos años, cuando tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar un discipulado bíblico, ¿verdad? Un estudio bíblico sencillo que daban en la iglesia donde nos congregábamos, en la congregación, veíamos que había gente, ¿verdad? Había de todo, ¿verdad? Era un lugar grande, ¿verdad? Y había de todo, pero había gente que los fines de semana tenían la disposición, ¿verdad?, de tiempo para poder dedicarle. Por ejemplo, en alguna ocasión se abrió un estudio bíblico el día sábado y había gente que descansaba los sábados, y esas personas o esas familias, ¿verdad?, en vez de decir, bueno, va a haber un curso bíblico de 2 meses, por 2 meses, durante 8 sábados, se lo vamos a dedicar a Dios, vamos a estudiar, ¿verdad?, vamos a crecer más en conocimiento de la palabra, vamos a capacitarnos más a lo mejor para servir mejor al Señor. En vez de inscribirse, matricularse ahí para tomar el curso bíblico, el estudio bíblico, ese día, ese sabadito, preferían llevar de paseo, preferían sacar de paseo a sus hijos o llevarlos al cine. ¿Podían llevarlos al cine después del estudio bíblico si era a las 4 de la tarde? Sí, claro que sí, lo podían llevar a las 8, a las 9. Pero preferían, como es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Preferían, ¿verdad?, irse desde las 3, 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche a pasear con sus hijos. ¿Está mal eso? No, definitivamente. ¿Es malo? No. Hay que dedicarle tiempo a los hijos. Pero como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de entender que para todo hay un tiempo. Si Dios nos demanda que dediquemos cierto tiempo para su obra, su reino, sus planes, sus propósitos, ¿verdad?, debemos de hacerlo, porque debemos de recordar que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos totalmente a nosotros, ¿verdad? Ya no somos enteramente dueños de nuestra vida, sino que nuestra vida debe estar totalmente rendida a la autoridad, señorío y voluntad de nuestro amo y Señor Jesucristo. ¿Sí? En este caso, en el caso del estudio bíblico, sabemos que la voluntad del Señor es que crezcamos cada vez en conocimiento y entendimiento de Dios. Y obviamente que para eso hace falta apartar un tiempo específico para ello, ¿verdad? Hacer a lo mejor inclusive un pequeño sacrificio, un pequeño esfuerzo. Quizás no todo el tiempo nos la vamos a pasar estudiando, ¿verdad?, ni leyendo la palabra de Dios, ni leyendo la Biblia, pero debemos de balancear nuestra vida, porque una vez que venimos a Cristo adquirimos responsabilidades con Dios y con el reino de los cielos. Ya no somos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús nos rescata, pasamos a formar parte de una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, y lo digo como comentario, me llama mucho la atención la disposición que los testigos de Jehová tienen para salir a predicar la palabra de Dios, a publicar. Precisamente ayer que andaba yo trabajando, que andaba yo vendiendo, ya vi que ahora ya están saliendo, ¿verdad? Y por ahí había, en las colonias donde andaba, ya había, por todos lados había testigos de Jehová predicando la palabra, ¿verdad? Predicando la chueca, pero al fin y al cabo predicando, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová en realidad son una secta. Ellos niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la personalidad del Espíritu Santo, niegan que sea una persona, ¿verdad? Hablan de doctrinas como, por ejemplo, la doble resurrección, la espiritual, la material, y muchas otras herejías, ¿verdad? Ellos piensan que se van a salvar por predicar la palabra de Dios, y que solamente se van a salvar los 144,000 sellados. Y que si entre más predicas, ¿verdad?, y entre más participes en las actividades de su iglesia o de su secta, si tú estás hasta arriba en el ranking, tú vas a ser parte de esos 144,000 sellados. En pocas palabras, los que no ni predican, ni se congregan, ni esto ni lo otro,
no se van a salvar. O sea, esto habla de una salvación por obras, esto es antibíblico. La Biblia dice que la salvación es por la fe, y la fe en Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque ellos ven cómo le hacen, porque a veces me los encuentro los martes, otros me los encuentro los jueves, y otros me los encuentro los sábados, ¿verdad? Y ellos ven cómo le hacen, pero ellos salen a publicar, a predicar la palabra de Dios. Y bueno, qué tremendo, a pesar de que son una secta. Y parados en las esquinas repartiendo folletería, ¿verdad? Y lo más tremendo, bueno, algunas veces les dan la folletería, otras veces ellos lo tienen que comprar. Y qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, así como los ejemplos anteriores, hay gente que a veces le dedicamos tiempo de más y desbalanceadamente a actividades que verdaderamente no van a edificar nuestra vida espiritual ni nos van a servir para nuestro futuro en el reino de los cielos. Debemos recordar que la palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús venga por nosotros y nos lleve a su presencia, dice que habrá una entrega de recompensas. ¿Qué recompensas nos entregará el Señor? No lo sé, pero conociendo a Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios serán muy buenas recompensas. Pero obviamente no debemos hacerlo por interés. Debemos de, en cuanto al tiempo, hacer un balance, hacer una, ¿cómo se podría llamar? Una planeación de nuestro tiempo, ¿verdad? Por amor y gratitud a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por habernos perdonado y haberse sacrificado en nuestro lugar. Y verdaderamente una de las cosas que podemos decir y entender es que a Dios lo que más le interesa es lo espiritual y lo eterno antes que lo material y lo temporal en esta vida. ¿Sí? Ahora, siguiente punto, por favor. Debemos de emplear el tiempo, ¿verdad? Debemos de estar empleando en base a esto, debemos de entender que hay algo que hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de estar empleando el tiempo en vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios en su palabra nos muestra que mientras estemos en este mundo debemos de aprovechar cada oportunidad y todo nuestro tiempo para hacer solamente las cosas buenas que le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Y decimos esto, ¿verdad? Se dice esto, digo esto, porque no sé si a veces lo sepamos o no lo sepamos, ¿verdad? Pero a veces los cristianos llevamos una vida híbrida. ¿Qué es una vida híbrida? ¿Qué es algo híbrido? Es algo mezclado, es como los coches híbridos. Los coches híbridos tienen un motor de gasolina y tienen un motor de eléctrico, ¿verdad? Eso es híbrido. Es como las mulas son híbridas, o sea, son una mezcla de burro con caballo. Y a veces los cristianos llevamos una vida, pero llevamos una vida híbrida. Una parte de nuestra vida, ¿verdad? Una parte de nuestra vida, voy a mover un poquito esto porque creo que estoy fuera de foco, como dicen en la tele, ¿verdad? A veces llevamos una vida, ¿verdad? La vivimos, una parte de nuestra vida la vivimos en amor, santidad y justicia. Y otra parte de nuestra vida, ¿verdad? Otros aspectos de nuestra vida la estamos viviendo en impureza, pecado, maldad, ¿verdad? Rebelión contra el Señor y su santa voluntad. ¿Cuál santa voluntad? La que está escrita en su palabra. A veces como cristianos vivimos practicando la voluntad de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios, pero a veces en ciertas etapas de nuestra vida, épocas, partes de la semana o etapas del mismo día, nos paramos, ¿verdad? Con una aureola, pero al rato ya tenemos unos cuernos, un pinche de diablo, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Echando ajos y cebollas. Maldito basurero, me dejó la basura aquí, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que no debemos, pero dice la palabra de Dios, no vayamos ahí, ¿verdad? Pero dice, esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad, ¿para qué? Para hacer el bien. Esto es la cita bíblica primera, ¿verdad? Efesios capítulo 5, verso 16. Esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad para hacer ¿qué? El bien. Dios nos dice, deben de aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y el mal, no. Dios dice, todo el tiempo que te he dado en esta tierra, yo quiero, Dios dice, y el Señor dice, mi voluntad es que todo el tiempo que yo te he dado después de que me conociste y te entregaste a mí de manera voluntaria,
A partir de ese momento, cada momento de tu vida, cada instante, lo aproveches para hacer ¿qué? Lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Y debemos de grabárnoslo aquí, ¿verdad? Debemos de grabárnoslo bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios. Precisamente de eso se trata esta enseñanza. Que debemos de emplear nuestro tiempo en vivir en la voluntad de Dios. Y si no es así, debemos de tener cuidado, ¿verdad? No debemos, como discípulos de Jesucristo, no debemos de vivir, ¿verdad? Como vivimos a veces le hacemos así, vivir practicando la voluntad de Dios y también vivir practicando el pecado y vivir en la carne. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, por favor, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir esto? En pocas palabras, lo que Él quiere decir: si tú no estás comportándote ni viviendo conforme a mi voluntad, ¿verdad? Entonces estás en mi contra. Si tú no haces lo que yo deseo, si tú no haces lo que yo mando, si tú no haces lo que yo estoy ordenando a través de mi palabra y mi voluntad, entonces en realidad estás en mi contra. Y debemos de tener cuidado de no estar en contra del Hijo de Dios, de no estar en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos de entender y comprender y asimilar que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos de estar ahora sometidos enteramente a la voluntad del Señor Jesús. ¿Sí? Porque podríamos de momento decir, bueno, pues hoy sí quiero ser discípulo de Jesús, ser esclavo de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y el día de mañana decir, no, ya hoy no quiero ser tu esclavo, ni quiero ser tu siervo, Señor. ¿Se podría eso? No se puede. Es como el que cambia de nacionalidad, ¿verdad? Busca su nacionalidad, busca ser gringo, busca ser gabacho, ¿verdad? Pero un buen día dice, hoy no quiero ser gringo porque tengo que cumplir esto y estas responsabilidades como gringo. Hoy quiero ser mexicano para ser desordenadote como era yo antes. ¿Se podrá eso? No se puede. La Biblia dice, en otras palabras, en otras partes, ¿verdad? En otras partes del Nuevo Testamento dice que ahora nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial y que como ciudadanos celestiales debemos de comportarnos ¿cuándo? Todos los días. En pocas palabras, no podemos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana, sino que estamos obligados a cumplir con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En nuestra vida personal, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. En nuestra vida familiar, ¿verdad? Con nuestro esposo, nuestra esposa, el cónyuge, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? No debemos decirle, ay, sí, hijo, mira, de la puerta para acá, debemos de ser cristianos. De la puerta para afuera, amigo, puedes hacer lo que quieras. No, Señor. Aquí y afuera, si yo me entero allá afuera que andas haciendo cosas indebidas, mira, te voy a dar, como dicen los españoles, una bola de tortazos. Te voy a dar una bola de manazos y de trancazos, porque eso no está bien y eso no es de Dios. Que yo no quiero ser cristiano. A mí me vale si usted no quiere, usted se comporta como debe, y si no va a haber. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo no nos salvó para que siguiéramos viviendo en el pecado. Cristo Jesús no nos salva para eso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, o sea, de sus padres, nuestros ancestros, ¿verdad? Venimos heredando una vida de pecado, ¿verdad? De generación en generación por culpa del pecado, del error, del pecado de Adán y de Eva, ¿verdad? De Adán principalmente, y venimos heredando el pecado. Es una vida absurda, una vida vana, una vida inútil. Inútil, ¿por qué? Por el pecado. Sí, es de sus antepasados, por favor. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata,
sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Nuestra salvación, nuestro rescate, no costó ni 2 pesos, ¿verdad?, ni todas las toneladas de oro del mundo, sino la preciosa sangre del Hijo de Dios mismo. No fue cualquier cosa. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos rescatados de esa vida absurda. ¿Para qué? Para seguir viviendo de acuerdo a nuestra santa voluntad y en el pecado y haciendo lo que queremos, ¿verdad? Y siendo santos cuando queremos y siendo pecadores cuando queramos, ¿no? Al menos esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. Ese no es el deseo de Dios, y obviamente que si vivimos así va a haber problemas. Pero bueno, no vamos a hablar de los posibles problemas que pueda haber, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos salvó para que no siguiéramos llevando una vida vacía de Él y llena de pecado, llena de maldad, sino que nos salvó para transformarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y para poder andar enteramente en la vida eterna, o sea, en la vida santa y justa que Dios vive, ¿verdad? Y que Dios desea que nosotros vivamos como Él, como nuestro Padre, como nuestro Señor, ¿verdad? En la vida eterna es la calidad y forma de vida, la calidad y la forma de vivir que Dios vive, que Dios tiene, ¿verdad? Una vida llena de santidad, de pureza, de justicia, de misericordia, etcétera, etcétera. Además, la palabra de Dios nos enseña que en su infinita y grandísima misericordia, Dios se apiadó de nosotros al traernos a los pies del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos fuéramos al infierno cuando muriéramos, cuando pasáramos de este mundo a otro mundo. Afortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, como decía yo hace rato, nadie sabe ni el día ni la hora. Me acuerdo de un conocido, ¿verdad? Un conocido que se congregaba con nosotros. En un lugar, después dejó el camino, se metió a la delincuencia organizada. No sé si querría volver o no querría volver al camino, ¿verdad? Pero un buen día lo mataron, lo mataron y se murió en el pecado. Conoció, le dio la espalda al Señor, y lo más probable es que fue a parar al infierno, a la perdición eterna, sin salida del tormento eterno. Pero Dios, en su infinita y grandísima misericordia, nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. Nos trajo, sacrificó a su amado Hijo Jesucristo y nos trajo a sus pies para que le conociéramos, y al conocerle, ¿verdad? Al saber de su obra y al entender que teníamos que arrepentirnos y entregarnos a Él para que Él nos lavara, nos purificara y nos diera vida eterna, ¿verdad? Entonces fuéramos perdonados y salvados, para tener una nueva calidad y forma de vivir, no como la vana manera inútil y vacía que llevábamos antes de Cristo. Ese no es el propósito de Dios para nosotros como sus hijos. Y estas cosas debemos de entenderlas y metérnoslas aquí bien en nuestra cabeza y en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cómo aprovechar al máximo nuestro tiempo? Si Dios nos está hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, y nos está diciendo, es que debes de aprovechar al máximo el tiempo, el corto o el largo tiempo que te he otorgado en este mundo mientras estés en esta tierra, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a aprovechar?